Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Al final de mi vídeo anterior mencioné que había recibido un smartwatch que tenía muchas ganas de analizar y empezar a trabajar con él. Y aquí lo tenemos. Es el primer reloj con versión completa de Android que analizo desde hace bastante tiempo y de una marca que yo ya conocía desde hace años. Así que sin esperar más, vamos a ver el unboxing y análisis de uno de los lanzamientos más recientes de DT número 1, el DT Ultra 2. Antes de continuar, como siempre, quiero dar las gracias a DT número 1 por enviarme esta unidad para analizar, y también voy a recordar un poco de historia de la marca. Si no os interesa o tal vez os parece aburrido, podéis saltaros esta parte que no dura mucho y pasar directamente al unboxing, no me enfadaré. DT número 1 es una marca de smartwatches que lleva muchos años en este mercado y en el pasado desarrollaron relojes bastante interesantes. Lo más destacado de la marca eran sus relojes con versión completa de Android y no Android Wear o Wear OS. Varios de sus modelos se volvieron muy populares. De hecho, podéis ver que yo aún tengo su D6, un modelo que lanzaron en el año 2016 y que, como se puede ver, todavía funciona. Su último lanzamiento en relojes Android fue el D7 un año más tarde, tras lo cual la marca se centró en otros relojes inteligentes de gama baja. Ahora, tras varios años, han decidido volver a desarrollar un reloj de este tipo. La caja del smartwatch es más grande de lo que suelen ser en otros de sus relojes. En la parte superior vemos el logo de la marca y el nombre del modelo en unas letras doradas que personalmente me han gustado, además de una serie de iconos o logos que muestran algunas de las características del reloj, como su sistema dual, la pantalla AMOLED, la conexión Wi-Fi o la compatibilidad con auriculares TWS vía Bluetooth. En la base de la caja encontramos un cuadro en el que figura el modelo del smartwatch, el logo de la aplicación Wear Pro y el código QR para descargarla, así como un texto que nos indica que este no es un dispositivo médico y que los datos relacionados con la salud sirven solo como referencia y no como diagnóstico o tratamiento. Por último, en dos de los laterales encontramos de nuevo el logo de la aplicación Wear Pro. Al abrir la caja, lo primero que vemos es el manual y el reloj, que como siempre veremos después. El manual, como es habitual, está en inglés y chino, y me parece que es más grande que cualquier manual de smartwatch que haya visto anteriormente, aunque como también es habitual, la información que aporta no es muy extensa. Bajo el manual encontramos el cable de carga. Este cable de carga es de contacto magnético con 4 pines. Aquí debo comentar algo. Inicialmente el sistema de carga iba a ser inalámbrico, como podéis ver en el cargador que os estoy enseñando, pero las primeras unidades que se enviaron para evaluar, de las cuales yo recibí una, demostraron que el sistema de carga inalámbrica daba problemas, interfería mucho con ciertas funciones y el funcionamiento de la batería no era bueno, así como otros problemas que detecté en el reloj. DT número 1, tras recibir la información que yo y varios miembros del foro Full Android Watch recopilamos, modificaron lo que era necesario, incluido el sistema de carga, antes de lanzar el reloj. Una ventaja del cambio del sistema de carga es que este cable permite también la transferencia de datos entre un ordenador y el reloj, por lo que podemos, por ejemplo, copiar archivos a su almacenamiento interno fácilmente o los usuarios más experimentados instalar firmwares de manera manual en lugar de las actualizaciones OTA. Y por último encontramos las correas del reloj. Sí, en plural, porque DT número 1 ha decidido incluir 2 correas diferentes en 2 estilos y colores diferentes. Este me parece un buen detalle, ya que podemos utilizar la que más nos guste o cambiar entre ellas dependiendo del momento y del look que le queramos dar al reloj, sin que tengamos que comprar otra. Vamos a ver ya el reloj y para ello le quitamos el protector plástico que lleva. También tenía un plástico más cubriendo la pantalla y otro en la zona inferior cubriendo los sensores y los contactos para los pines de carga. Pero esos protectores ya los quité por 2 razones. La primera es que quería comprobar cómo se veía la pantalla AMOLED, y la segunda es que la primera vez que intenté cargar el reloj
me di cuenta de que no cargaba porque había algo que olvidé quitar. Además, por el tacto creo que el reloj tiene un protector plástico que viene ya puesto para proteger la pantalla. Tengo pendiente comprobar si es compatible con los protectores de cristal templado que se pueden comprar para el Apple Watch Ultra. Al ver el reloj nos damos cuenta de que es idéntico al Apple Watch Ultra. Esto es algo que se ha extendido no solo a los smartwatches de gama baja, sino también a algunos modelos de relojes con versión completa de Android, y DT número 1 no ha sido una excepción. De hecho, de esta marca y con este mismo estilo ya analicé hace un tiempo el DT8 Ultra, un reloj con prestaciones inferiores a este. La pantalla del reloj es la típica en estos modelos, rectangular con los bordes curvados y cuenta con tecnología AMOLED. Su tamaño es de 2,06 pulgadas, un tamaño que no resulta demasiado grande ni incómodo. En el lateral derecho encontramos dos botones. El botón principal es también la corona del reloj. Este botón o corona, al igual que en el Apple Watch Ultra, tiene además un círculo en color naranja metálico. Debajo tenemos el botón secundario, y entre ambos botones se encuentra el agujero del micrófono. En el lado izquierdo tenemos un tercer botón, también en el color naranja metálico característico del Apple Watch Ultra, y sobre el botón tenemos el altavoz del reloj. Por último, en el lado inferior del reloj tenemos los contactos para los 4 pines del cable de carga, los sensores para medir datos relacionados con la salud como el ritmo cardíaco o el nivel de oxígeno en sangre, y los dos botones que permiten liberar las correas para reemplazarlas. Las correas obviamente son intercambiables y son compatibles con las correas para Apple Watch Ultra. En sitios web como AliExpress o Amazon podemos encontrar una amplia variedad de correas de diferentes estilos para utilizar con el reloj. Solo debemos recordar elegirlas con un tamaño de 49 milímetros. Podéis ver cómo queda el reloj con algunas correas diferentes. Una diferencia que tiene este reloj con otros relojes Android es que no incluye slot para utilizar tarjeta SIM. Esto es algo que me parece que limita las posibilidades de este smartwatch, ya que obliga a utilizar Wi-Fi para todas aquellas funciones de Android que necesitan una conexión a Internet, y además hace que su función como dispositivo independiente se vea muy perjudicada. La CPU de este reloj es el chip MTK6737M de MediaTek, y dispone además del chip Bluetooth 8763 de Realtek. Esta combinación es la que le permite cambiar entre el modo Android y el modo Bluetooth. La información facilitada por DT número 1 indica que el reloj cuenta con protección IP67. Esto deja claro que es resistente al polvo y al agua en condiciones poco extremas como salpicaduras, lavarse las manos o el contacto ligero con la lluvia. Así que mi consejo es que nunca, bajo ninguna circunstancia, lo sumerjáis en el agua. Si lo hacéis, os arrepentiréis. Para encender el reloj dejamos presionado el botón secundario y no el principal o corona como en otros smartwatches durante unos 5 segundos. El inicio del reloj es más lento comparado con otros smartwatches, incluso con otros relojes Android que he utilizado. La primera vez que carga el sistema nos pedirá que seleccionemos el idioma, y tras ello aparecerá una pantalla en la que veremos el código QR para descargar la aplicación Wear Pro, dos botones que nos informan de si el reloj está emparejado y conectado, y la opción de saltarnos este paso, aunque si lo saltamos nos volverá a aparecer la misma pantalla siempre que encendamos el reloj, cosa que para algunos usuarios puede ser algo molesto. Ahora, antes de continuar, quiero explicar la función de cada uno de los botones. El botón principal o corona del reloj, al pulsarlo, nos abre el menú principal, donde podemos acceder a las diferentes opciones y aplicaciones. Además, en los menús y en ciertas aplicaciones podemos rotar la corona para movernos por el menú o las pantallas sin tener que deslizar el dedo sobre la pantalla del reloj. Si lo que hacemos es una doble pulsación en la corona, nos abre la lista de aplicaciones que tenemos activas, en la que podemos seleccionar cuál queremos poner en primer plano, cerrarla o cerrar todas.
Y por último, si mantenemos pulsada la corona durante unos segundos, abrirá la funcionalidad de ChatGPT. El botón secundario tiene dos funciones. Haciendo una pulsación simple nos abre una pantalla en la que tenemos varios botones. Con ellos podemos habilitar o deshabilitar el uso del Wi-Fi y el GPS y editar sus ajustes, activar o desactivar la reproducción en el reloj del audio multimedia y de las llamadas del teléfono, cambiar entre el modo Android y el modo Bluetooth, ver los detalles del nivel de la batería, cambiar el tipo de transición entre pantallas, acceder a los ajustes, activar o desactivar la utilización de auriculares inalámbricos, ver el código QR para descargar la aplicación Wear Pro y emparejar el reloj, o hacer una llamada de emergencia a la policía, los bomberos, la ambulancia o a nuestro contacto de emergencia. Pero además de esos botones tenemos la opción de editar esta pantalla para añadir más accesos directos a esta lista o eliminar alguno de los que tenemos en ella. La segunda opción del botón secundario la vemos cuando lo dejamos presionado durante varios segundos y nos aparece una pantalla con varios botones. Deslizando estos botones hacia la derecha podemos hacer que el reloj emita una señal de alarma, hacer una llamada de emergencia, reiniciar el reloj o apagarlo. Y por último, con el botón de color naranja metálico podemos por defecto abrir la aplicación de deportes. Y digo por defecto porque este botón es personalizable y podemos modificar su función para que abra la aplicación que nosotros queramos. Si entramos en los ajustes y abrimos la opción personalización de la tecla izquierda, tenemos una lista para elegir la aplicación que se abrirá con dicho botón, incluyendo aplicaciones que nosotros hayamos instalado. Este botón no tiene ninguna función adicional si se hace una doble pulsación, su único cometido es abrir la aplicación especificada. Quiero mencionar también que mientras cualquiera de los botones enciende la pantalla cuando se encuentra apagada, ninguno de ellos hace que se apague si lo tenemos encendido, a diferencia de otros muchos smartwatches. Así, la pantalla solo se apagará cuando haya transcurrido el tiempo que hayamos especificado en los ajustes. Y una cosa que me ha gustado es que cuando la pantalla se encuentra apagada, podemos encenderla simplemente haciendo un doble toque en la pantalla del reloj. Tenemos la posibilidad de elegir que la pantalla se encienda cuando levantamos la muñeca, pero para la gente a la que esta opción le gusta menos, yo soy uno de ellos, el encendido de la pantalla mediante el doble toque es muy útil. Volviendo a donde nos habíamos quedado, tras cargar el sistema, el reloj nos muestra la esfera que tiene seleccionada por defecto. La forma de cambiarla es la que ya conocemos. Manteniendo el dedo sobre la esfera varios segundos, nos aparece una pantalla de selección en la que desplazando el dedo a izquierda o derecha o rotando la corona del reloj, podemos seleccionar la que queremos utilizar. Además, al final de la lista también nos permite acceder a las esferas que DT número 1 tiene disponibles para este reloj. Hay muchas posibilidades para la instalación de esferas en el DT Ultra 2, pero esto lo veremos más adelante. Deslizando el dedo hacia abajo en la esfera veremos el área de notificaciones. Aquí aparecerán las notificaciones de aquellas aplicaciones del teléfono que hayamos especificado en la aplicación Wear Pro y también las notificaciones del sistema Android del reloj y de las aplicaciones que tengamos instaladas en él. Además, cuando recibamos una notificación, también nos aparece en la isla dinámica que el reloj visualiza en la propia pantalla. Si deslizamos el dedo hacia arriba, accedemos a un área en la que, además de un reloj, tenemos diferentes widgets que nos ofrecen información de algunas de las aplicaciones u opciones del smartwatch, y tocando en ellas podemos acceder a la opción o aplicación relacionada. Además, si mantenemos el dedo sobre esta área podemos eliminar o añadir widgets, aunque por defecto vienen todos los que tenemos disponibles. Por último, deslizando el dedo a la izquierda o a la derecha, accedemos a 6 opciones que son de las de uso más habitual en el smartwatch. La primera de ellas es el podómetro, que nos indica con un gráfico muy sencillo los pasos que hemos caminado o corrido, las kilocalorías quemadas y la distancia recorrida. Tocando sobre esta pantalla accedemos al registro deportivo, donde veremos un historial en el que vemos el mismo gráfico y varias pantallas a continuación que muestran los datos relativos a las últimas 24 horas más detalladamente,
además de los datos de actividad física que hayamos guardado con la aplicación de deportes durante este periodo de tiempo. La siguiente es el monitor del ritmo cardíaco, que nos muestra el ritmo cardíaco actual, así como el historial de las últimas 24 horas. Tras ella tenemos la opción que mide nuestro nivel de oxígeno en la sangre. Aquí, al igual que en el monitor del ritmo cardíaco, tenemos disponible el historial de las últimas 24 horas. La siguiente opción es el reproductor de música. Aquí, al tocar el botón de reproducción, podemos elegir reproducir la música desde el almacenamiento local del smartwatch o su biblioteca de medios, y desde aquí podemos eliminar el archivo de música del almacenamiento interno. Hago hincapié en lo de almacenamiento interno porque no reproduce la música que tengamos en el teléfono. Durante la reproducción podemos pausar o reproducir el archivo, pasar a la anterior canción o a la siguiente, y además podemos activar o desactivar la reproducción en los auriculares inalámbricos, modificar el volumen del audio y seleccionar el tipo de reproducción entre única, en bucle, secuencial o aleatoria. La verdad es que el volumen de la reproducción de la música me ha parecido muy satisfactorio. A continuación tenemos otra aplicación muy habitual, que es la de ejercicios de respiración. Al iniciarla nos pedirá que nos relajemos y tras ello nos indicará la frecuencia con la que debemos inhalar y exhalar el aire. Por último nos aparecen los detalles del clima. Aquí podremos ver nuestra localización, el clima y temperatura actual y la temperatura máxima y mínima previstas, así como otros datos como la hora de la puesta de sol o la humedad en el aire. Vamos a acceder ya al menú y, como hemos visto antes, esto lo hacemos pulsando el botón principal o corona. Aquí tenemos todas las opciones y aplicaciones del smartwatch, aunque algunas de ellas solo aparecerán en el modo Android y no en el modo Bluetooth. Algo obvio porque en este segundo modo no son necesarias o no funcionarían. Para este menú tenemos dos tipos de vista, la vista de lista y la vista de cuadrícula. Yo personalmente, y sobre todo para estos vídeos, prefiero la vista de lista, sin ninguna duda. Al ser un smartwatch que funciona en modo Bluetooth con el teléfono, podemos realizar llamadas utilizando el altavoz y el micrófono del reloj. Para ello debemos tenerlo emparejado por Bluetooth y es recomendable que habilitemos la opción de compartir los contactos con el dispositivo. La manera de hacer las llamadas es con la opción de teléfono. Aquí nos aparecerán tres opciones: utilizar el teclado de marcación, ver las llamadas recientes y seleccionar el contacto de la libreta. En la primera marcamos el número al que queremos llamar manualmente. Con la segunda seleccionamos el número al que hayamos llamado o nos haya llamado recientemente, y en la tercera seleccionamos cualquiera de los contactos de nuestro teléfono para llamarle. La primera vez que intentamos utilizar la lista de contactos nos pedirá que los sincronicemos para que el reloj pueda mostrarlos. Además, obviamente, con el reloj podemos también responder a las llamadas que recibamos. Personalmente, a mí me parece que el volumen del audio de las llamadas, que podemos modificar a nuestro gusto, es lo suficientemente alto para poder hablar por teléfono con este reloj. Formación Movistar. El número que usted ha marcado no corresponde a ningún cliente. Además de las llamadas, podemos escuchar el audio del teléfono en el reloj. Esto hace que si estamos viendo un vídeo de YouTube, un reel de Instagram o reproduciendo cualquier canción o vídeo que tengamos almacenados, lo escuchemos en el reloj sin problemas. Pero aparte de eso, obviamente, el reloj reproduce el audio de las aplicaciones que le hayamos instalado o de los archivos que tengamos almacenados en el propio smartwatch. En este caso, el volumen del audio, al igual que en el reproductor de música, también es muy aceptable.
Una de las cosas en las que intentan destacar los fabricantes de smartwatches y a la vez uno de los aspectos en los que más se fijan los usuarios interesados en ellos son las aplicaciones que registran los datos relacionados con los deportes y la salud. Vamos a ver lo que nos ofrece el DT Ultra 2 en este aspecto. En la aplicación de deportes tenemos inicialmente 9 deportes diferentes con los que registrar nuestra actividad física: correr, caminar, correr en cinta de andar, ciclismo, baloncesto, fútbol, tenis de mesa, bádminton o saltar con cuerda. Pero podemos añadir más con el botón de agregar entrenamiento físico que aparece al final de la lista. Aquí disponemos de 24 actividades adicionales que podemos añadir. Cuando elegimos cualquiera de las actividades, en algunas de ellas lo primero que hace el reloj es establecer el posicionamiento GPS, aunque disponemos de una opción para saltarnos este paso. Esto ocurre solo en ciertos deportes como por ejemplo caminar, correr o ciclismo. En otros como fútbol, baloncesto o tenis de mesa no necesitará el posicionamiento. Aquí debo avisar de dos aspectos que debemos tener en cuenta. El primero es que solo nos permitirá realizar cualquiera de los ejercicios en los que recorremos alguna distancia si tenemos el GPS habilitado. Esto es algo que creo que no tiene sentido, porque cuando tenemos el reloj establecido en modo Bluetooth no podremos entonces registrar estas actividades físicas. Y el segundo es que solo podrá obtener el posicionamiento si también tenemos habilitada la conexión Wi-Fi. Si estamos fuera de casa podemos tener el teléfono configurado como punto de acceso y el reloj conectado al teléfono por Wi-Fi. Cuando haya obtenido el posicionamiento o hayamos decidido saltar dicho paso si esto fuera necesario, o si hemos elegido uno de los deportes en los que no es necesario el posicionamiento, tras una cuenta atrás de 3 segundos, el reloj comenzará a registrar nuestra actividad física mostrando el ritmo cardíaco, las kilocalorías quemadas, los pasos que hemos dado y la distancia recorrida. Cuando queramos terminar de registrar los datos de la actividad física, deslizando el dedo hacia la derecha, el reloj nos preguntará si queremos terminar o pausarlo. Eligiendo la opción de terminar, nos mostrará una pantalla en la que debemos confirmarlo y por último veremos el resumen de la actividad física y 2 botones que nos permiten guardar este registro o eliminarlo. Este registro se almacena en el registro deportivo que habíamos visto antes. Si deslizamos el dedo hacia arriba hasta llegar al final, veremos los registros que hayamos guardado previamente. Además, este registro de la actividad deportiva se ve complementado en la aplicación Wear Pro, en la cual podemos elegir entre 4 actividades diferentes: correr en interior o en exterior, caminar, ciclismo y escalada de montaña. Al seleccionar cualquiera de ellas y tocar el botón Go, realizará una cuenta atrás de 3 segundos y comenzará a medir nuestro rendimiento. A diferencia de su hermano pequeño, el DT8 Ultra, en la pantalla del DT Ultra 2 no aparecerá nada cuando estamos registrando esta actividad, pero el teléfono utilizará el reloj para registrar nuestros pasos mientras al mismo tiempo el posicionamiento GPS del teléfono registra los datos de localización. Cuando hayamos terminado, Wear Pro guardará este registro de actividad y podremos consultarlo posteriormente, donde podremos ver el tiempo que hemos pasado realizando la actividad, las calorías quemadas, el ritmo de la actividad física, la velocidad media, la cadencia de nuestros pasos, la longitud de nuestra zancada y el número de pasos que hemos dado. Además, nos mostrará un mapa con la ruta que hemos seguido durante esta actividad física. Por lo que respecta a las aplicaciones relacionadas con la salud, tenemos varias y alguna de ellas no está presente en todos los smartwatches. Además de la medición del ritmo cardíaco y del nivel de oxígeno en sangre que habíamos visto al principio, tenemos la aplicación que mide la presión sanguínea y nos muestra los resultados detallados de este registro. Disponemos también de la aplicación que realiza el registro del sueño, donde se nos indica el tiempo que hemos pasado durmiendo y el tiempo tanto de sueño ligero como de sueño profundo. Me ha sorprendido no encontrarla en los widgets que aparecen cuando deslizamos el dedo a la izquierda o la derecha en la pantalla principal, porque esta es una aplicación que siempre había visto aparecer en dicha área en otros relojes.
También tenemos la aplicación de temperatura corporal, que nos indica la temperatura de nuestro cuerpo, es decir, como si tuviéramos un termómetro en la muñeca. En esta aplicación también tendremos disponible el historial de las últimas 24 horas. Por último, tenemos la aplicación de glucemia, que es la que se encarga de medir el promedio de glucosa en nuestra sangre. También esta aplicación nos ofrece el mismo historial que la anterior. Además, todas estas aplicaciones de salud trabajan con la aplicación Wear Pro si tenemos el smartwatch emparejado con el teléfono y con la app, y almacena los datos de cada uno de estos registros en fichas independientes, además de permitirnos en cualquiera de ellas consultar los registros del último día, la última semana, el último mes y el último año. Así, podemos llevar un registro detallado de estos aspectos de nuestra salud. Aunque como ya he dicho en vídeos anteriores y también nos advierten en la parte inferior de la caja del reloj, estos registros deben tomarse siempre como unos datos orientativos y nunca como un diagnóstico ni para un tratamiento. Algunos, como el ritmo cardíaco o el nivel de oxígeno en la sangre, me parecen más fiables, pero otros, como la presión sanguínea o el promedio de glucosa en la sangre, creo que necesitan un equipamiento más especializado. Además de las aplicaciones y opciones que ya hemos visto tanto al deslizar el dedo hacia la izquierda y la derecha en la esfera del reloj y las que acabamos de ver respecto a los deportes y la salud, el reloj también incluye muchas aplicaciones que son habituales tanto en smartwatches como en el propio Android. Tenemos una grabadora en la que, tocando sobre el icono de cassette, podremos grabar voz o cualquier sonido. Cuando hemos terminado de grabar, antes de salir de la aplicación, podemos guardar la grabación o borrarla. Disponemos también de los habituales calendario y calculadora, así como de un gestor de archivos con el que administrar todo lo que tenemos almacenado en la memoria interna. Otra aplicación que podemos encontrar es el despertador o alarma, en el que podemos configurar todas las alarmas que queremos que suenen. Asimismo, también tenemos un cronógrafo por si nos encontramos en una situación en la que necesitamos cronometrar algo. El reloj también incluye una cuenta atrás o temporizador, pero en el caso del DT Ultra 2 no tiene ningún tiempo especificado por defecto, sino que nosotros especificamos directamente el tiempo que queremos que dure la cuenta atrás. Y por si necesitamos enviar una señal de alerta, disponemos de una bocina, que emite un sonido de alarma. Dentro de esta opción tenemos, además, un botón para acceder a la realización de llamadas de emergencia. En el menú principal encontramos una aplicación del clima más completa que la que veíamos en la pantalla inicial del reloj, ya que además de los datos que había mencionado, deslizando el dedo hacia arriba podemos ver la previsión climática para el día actual y los 6 días siguientes. Aquí debo mencionar algo que me parece importante, y es que el DT Ultra 2 solo obtiene los datos del clima si está emparejado con el teléfono y con la aplicación Wear Pro. A diferencia de las aplicaciones de otros relojes, no obtiene estos datos a través de Internet mediante la conexión Wi-Fi. Esto me parece un gran error, porque teniendo la opción de utilizar redes Wi-Fi, no tiene sentido que la aplicación del clima necesite Wear Pro para mostrar los datos. El reloj incluye también un barómetro de altitud y una brújula, dos aplicaciones que para los amantes de la aventura siempre son útiles. Dentro del asistente móvil encontramos dos funciones también muy habituales en los smartwatches: el disparador remoto, que nos permite utilizar el reloj en lugar del botón de la cámara para tomar las fotografías, y la opción de buscar el teléfono, que hace que el teléfono reproduzca un sonido si no sabemos dónde lo hemos dejado. Asimismo, tenemos un navegador de Internet que, como vemos, funciona muy correctamente, aunque puede ser que las letras se vean demasiado pequeñas. Por supuesto, contamos con la aplicación de Google Play Store, y con otra tienda de aplicaciones adicional que ha incluido DT número 1 para instalar más aplicaciones en el smartwatch. De esta manera podemos instalar aplicaciones para este sistema como WhatsApp, TikTok, Snapchat, Instagram, etc.
Algunas aplicaciones pueden no ser adecuadas para este tipo de dispositivo, pero otras se ven bastante bien. Al igual que todo dispositivo Android, podemos utilizar Google Maps gracias al posicionamiento GPS y tener toda la información de la aplicación en nuestra muñeca. Así, siempre que introduzcamos una dirección, podremos ver en la pantalla las indicaciones para llegar al destino que hemos elegido. El funcionamiento y posicionamiento de Google Maps me ha parecido, sinceramente, bastante preciso en mis pruebas. Y como hice antes en otros vídeos de relojes Android, quiero mostrar que en este reloj también se pueden instalar videojuegos. Aunque siempre digo que un reloj no es un dispositivo ideado para jugar, podemos tener alguno instalado por si en algún momento queremos entretenernos jugando. La pantalla, que como ya he comentado cuenta con tecnología AMOLED, se ve muy bien y muy nítida. Sus niveles de brillo hacen que podamos verlo más que correctamente en cualquier ambiente en el que nos encontremos. Pero debo decir que incluso con el brillo al 100%, en un ambiente muy soleado el reloj no se ve tan bien como me gustaría. Pero en cualquier otra situación la visualización es excelente. Lo que no he encontrado tan perfecto, en cambio, es la transición entre pantallas y menús. Mientras en algunos momentos el movimiento es fluido, en otras ocasiones es más lento. Esto puede deberse a los 2 GB de memoria RAM que lleva, mientras el sistema operativo es de 64 bits. Algo más de memoria RAM habría sido ideal y habría solucionado este inconveniente. Esto, aunque no resulta desesperante, sí puede decepcionar a usuarios que son más exigentes. En cuanto a la batería, que es de 880 mAh, debo decir que va a depender mucho de cuánto uso le demos y cuántas cosas tengamos habilitadas. Ha habido momentos en que el consumo de batería era bastante más lento y momentos en los que parecía que se disparaba. Sin un uso demasiado exigente puede durar un día, y con un uso en el que exijamos más del reloj puede durar bastante menos. La carga de la batería no lleva demasiado tiempo. Según DT número 1, la batería se carga en menos de 3 horas y media. Las veces que yo lo he cargado, si no recuerdo mal, tardó en realizar la carga completa entre 1 hora y media y 2 horas. Como dije al principio cuando expliqué cómo cambiar la esfera del reloj, el DT Ultra 2 tiene muchísimas posibilidades para utilizar esferas personalizadas. Cuando seleccionamos la esfera, al final de la lista de esferas que vienen instaladas por defecto, tenemos la opción de descargarlas directamente. También podemos hacerlo desde el menú principal en la opción del mercado de diales. Y la aplicación Wear Pro también nos ofrece añadir esferas nuevas. Mediante cualquiera de estas 3 opciones podemos acceder a la variedad de esferas que DT número 1 ofrece para instalar en el reloj. Pero las posibilidades van mucho más allá. Al ser un smartwatch con versión completa de Android, el DT Ultra 2 utiliza el formato Android Clock Skin para las esferas, que es el estándar en este tipo de relojes y es un formato abierto al público. Esto significa que cualquiera puede crear sus propias esferas para instalar en el reloj. Esto hace que, por supuesto, el DT Ultra 2 sea compatible con las esferas para relojes Android que tengo disponibles para descargar en mi blog. Y como podéis ver, el reloj las visualiza correctamente. Aunque las esferas que estáis viendo son para relojes con pantalla redonda, ya he empezado a trabajar en esferas para el DT Ultra 2 y cuando este vídeo esté publicado abriré oficialmente en mi blog una sección con esferas exclusivamente para este smartwatch. Como he dicho en muchos vídeos, como creador de esferas creo que la mayoría de smartwatches de gama baja tienen como aspecto negativo el que nosotros mismos no las podamos crear a nuestro gusto y nos limitemos únicamente a las que nos ofrece la marca. Bien, este no es el caso del DT Ultra 2, así que no dudéis en visitar mi blog y descargar las esferas que os gusten si tenéis este reloj. Las especificaciones del DT Ultra 2 que he consultado con datos proporcionados por DT número 1 y comparado con los que se obtienen con la aplicación Device Info HW son CPU MTK 6737M de MediaTek,
chip Bluetooth 8763 de Realtek, GPU o chip gráfico Mali T720 MP1, modo dual Android Bluetooth que nos permite utilizar el smartwatch con cualquiera de estos dos modos, 2 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento, sistema operativo Android 9, pantalla AMOLED de 2,06 pulgadas con resolución de 368 x 448 píxeles, GPS incorporado para posicionamiento y geolocalización y batería de 880 mAh. El DT Ultra 2 no es un reloj Android caro, ya que su precio es de 79,99 dólares. En euros el precio es entre 75 y 79, que está por debajo de otros modelos, aunque seguramente esta diferencia se debe a que esos modelos son bastante superiores en prestaciones. Supuestamente está disponible en 3 colores diferentes, pero parece ser que se refiere al color de las correas que incluye y no al color del cuerpo del reloj. Este smartwatch se puede comprar en la tienda oficial de DT número 1 y también en VisiWear. En la descripción os dejo los enlaces de estos sitios web para comprarlos. Además, en VisiWear tenéis disponible un código de descuento del 15% que también he indicado en la descripción. Debo admitir que tengo sentimientos encontrados en cuanto a este smartwatch. Hay cosas que me gustan y otras que no me gustan nada. Está claro que no es el mejor reloj Android que he probado, y los que hayáis visto mis vídeos anteriores sabéis cuál es y por qué será muy difícil que alguien pueda destronarlo. Me gusta que se trate de un reloj con versión completa de Android, porque últimamente no han aparecido modelos destacables y estábamos un poco huérfanos en este aspecto, además del hecho de que DT número 1 se haya decidido a volver a este mercado después de tanto tiempo. La calidad del audio me parece más que aceptable y sus opciones para medir datos de salud y actividad deportiva no están mal. En cuanto al modo dual Android Bluetooth me parece una muy buena idea, aunque su implementación no es perfecta, pero se trata de una novedad interesante. El aspecto del reloj me parece que acierta, porque son muchos los usuarios de smartwatches de gama baja y media a los que les gusta este estilo clónico que imita al reloj de Apple. Y su pantalla me ha gustado mucho, porque a pesar de que en algunos momentos la transición entre pantallas o menús se ve afectada por las especificaciones del dispositivo, su tecnología AMOLED hace que se vea muy bien y se pueda disfrutar la visibilidad de la pantalla. Y sí, lo voy a decir de nuevo, la posibilidad de crear esferas para este reloj. He visto usuarios de otros relojes de DT número 1 que siempre les preguntaban cómo se podrían crear y siempre la respuesta era negativa. Y aunque no les gustaba tener que depender de las que ofreciera la marca, no tenían otra opción. A aquellos a los que les gusta crear las esferas o tener más posibilidades para encontrar esferas personalizadas, hay muchísimos creadores de esferas para relojes Android, esta posibilidad que incluye el reloj les va a venir muy bien. En cuanto a lo que no me ha gustado, hay varios aspectos que me parecen un error. En primer lugar, el hecho de no disponer de ranura para tarjeta SIM me parece que limita las posibilidades de un smartwatch de este tipo. Añadiendo este slot podríamos perfectamente tener nuestro teléfono en la muñeca mientras por ejemplo salimos a hacer deporte, además de tener un dispositivo completamente independiente. La memoria RAM también me parece que se queda corta, porque habría sido más conveniente integrar 4 GB en lugar de 2, teniendo en cuenta que la versión de Android es de 64 bits, y en ocasiones se puede notar la lentitud debido a esta limitación. Los 16 GB de almacenamiento pueden parecer escasos para algunos usuarios, aunque personalmente considero que un reloj no es algo donde vayamos a guardar muchos datos. En cuanto a los errores más graves, creo que el hecho de depender para algunas cosas de la aplicación Wear Pro limitan al smartwatch, porque estos dispositivos Android deben conservar cierta independencia sin que sea necesario tener el teléfono cerca. También me parece un gran error que cuando elegimos la monitorización de ciertas actividades deportivas sea obligatorio que tengamos el GPS activado y también tener conexión Wi-Fi para obtener la localización,
porque la única manera de tener conexión Wi-Fi en el reloj cuando estamos fuera de casa es compartiendo los datos móviles del teléfono, lo que de nuevo hace que el smartwatch dependa del teléfono móvil. Por ejemplo, si lo que queremos simplemente es contar los pasos, las kilocalorías y la distancia recorrida, cosa que cualquier smartwatch puede calcular, no necesitamos GPS ni Wi-Fi para ello. Por último, la batería. Creo que habría sido necesario incorporar una batería de más capacidad porque puede quedarse corta para muchos usuarios. Además, creo que la optimización de la batería no está muy lograda, ya que hay momentos en los que parece que apenas se consume, mientras en otros momentos parece que se vacía muy rápidamente. De todas formas, es un primer paso por parte de DT número 1, y he visto que tienen planeados otros modelos de relojes Android, uno igual al DT Ultra 2 pero con posibilidad de utilizar tarjeta SIM, y otro reloj dual Android Bluetooth con pantalla curvada. Espero poder probarlos y ver cómo funcionan. En mi opinión, el DT Ultra 2 puede ser una buena opción para alguien que busque un reloj Android que no sea demasiado ambicioso sin gastar mucho en él. Si lo que se quiere es algo más avanzado, hay otras opciones mejores. Considerando todo esto y siendo algo generoso en mi evaluación, al DT Ultra 2 le doy una puntuación de 7,5. Y esto ha sido todo. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis lo que os voy a decir. Que me deis un buen like, os suscribáis, etcétera, etcétera. Os recuerdo una vez más que en cuanto publique este vídeo tendré ya disponibles esferas para instalar en este reloj. Así que si lo tenéis o vais a comprarlo, podéis pasar por el blog y descargarlas para instalarlas en vuestro DT Ultra 2. Estad atentos porque seguramente haga un nuevo vídeo explicando cómo se instalan y utilizan en el DT Ultra 2 las esferas descargadas. Y en cuanto tenga algún nuevo smartwatch interesante, volveré con un nuevo vídeo para que lo conozcáis. Un saludo a todos y hasta la próxima.